Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. La victoria del Real Madrid frente al Madrid Club de Fútbol por 0-2 en lo que ha sido la vendetta tras la Copa de la Reina, tras quedar apeadas y eliminadas en la Copa de la Reina. El equipo en el día de hoy desde luego mostró otra versión, otra cara, sin hacer un partidazo. En resumidas cuentas y en cuanto al análisis se refiere, fuimos superior al conjunto rival. Y me quedo con varias cosas del partido, más allá de los goles, que fueron realmente bonitos de ver a nivel estético. Me quedo con la sensación de que, con respecto al partido anterior, controlamos mucho más lo que es el balón y la posesión en ciertos momentos. Supimos guardar, yo creo, en ciertos momentos el balón para hacerlas correr, desgastarse. Eran muy importantes los niveles de desgaste que llegaban los dos equipos, entonces a la hora de un doble enfrentamiento es muy importante cuidar esos detalles. Creo que en la segunda parte se vio como tras los dos goles nuestros en la primera, tanto de Kenty Robles como de Sofía Jakobsson, ellas se desgastaron, corrieron muchísimo, no solo las defensas, no solo las medias, sino también las delanteras, ¿no? Tanto Geise como también Valeria, corrieron muchísimo, muchísimos metros, y eso nos permitió también a nosotros tener la capacidad para luego hacerles daño al espacio, para poder generar situaciones, aprovechar entre líneas a Asllani, que encontraba más espacios en los segundos 45 minutos. Me ha gustado mucho el partido de Olga Carmona, creo que ha sido un partido muy completo y no solo por su esfuerzo y su carácter a la hora de subir la banda de manera constante, sino también cerrando ese lado izquierdo también de manera muy brillante, ¿no? Peleando tanto con Valeria, con Geise, con Caroline en la primera parte, con las atacantes rivales, y eso lo hemos hecho muy bien. Hemos tenido mucha pulcritud con el balón, pocos errores, solo alguno concreto donde Misa ha atajado o donde ellas no han acertado. Era un partido donde el golpear primero, el marcar primero, tenía un doble impacto, porque creo que psicológicamente hacía mucho daño. Era un partido donde los dos equipos llegaban muy sensibles a nivel de físico, a nivel de energía, a nivel de actividad, y aún así nosotros hemos aprovechado ese primer gol de Kenty, ese centro chut, y luego a partir de ahí creo que el partido se ha puesto bastante dócil. Era también un encuentro donde quería ver un poquito a David Aznar luego trabajar en la segunda parte. En los cambios no ha estado brillante, tampoco el equipo lo ha requerido. Me preocupa su lectura de partidos, como dejan en algún comentario alguna vez o en algún análisis. Me preocupa a la hora de revertir situaciones, ¿no? A la hora de dar oxígeno a esas cuestiones, más o menos lo ha hecho bien. Por ejemplo, con Lorena Navarro, que entraba en el minuto 70, Marta Corredera estaba muy cansada, se veía que iba de un lado para otro. Marta Corredera, que ha hecho mucho esfuerzo a la hora de correr y hacer el press, a la hora de hacer la presión. Por lo tanto, lo que son las permutas y las sustituciones, pues bueno, ha estado sin más, bien. Pero yo lo dejo aquí como una foto en clave de lo que también puede ser en partidos de régimen más exigente. Además, esta jornada era muy importante, chicos, ganar, porque ya sabéis, la Real Sociedad ha empatado a 2 con el Betis Féminas, partido el del Betis que también a nosotros nos costó muchísimo, empatamos, y la Real Sociedad también, hemos marcado un +6, muy importante de cara a la Champions. Ahora la pelea va a ser con el Levante, ahí a cara de perro. Ahí vamos a ver si nosotros somos capaces de mejorar otra vez el juego previo con respecto a lo que fue la ventana de selecciones, donde estábamos jugando muy bien los últimos partidos. Vamos a intentar recuperar ese juego. A Maite Orod la vi mejor, también, por ejemplo, en ciertos momentos calibrando y comandando las operaciones del encuentro. A casi algo mejor que en el partido de la Copa de la Reina, que estuvo realmente mal. La francesa Aurélie Cassi ha mejorado en este partido, y me gustaría ver a un Real Madrid que o bien con ese 4-4-2, con esa dupla Olga Carmona y Marta Corredera, que ha funcionado bien, o bien con 3 centrocampistas, pero quiero dominar más los partidos. Creo que es muy importante, primero, dominar los partidos más, como hemos hecho previamente, y luego tener una capacidad de certeza mayor a la hora de los pases entre líneas. Eso sí que lo estamos logrando, sinceramente, porque Asllani, como hemos visto, ha encontrado situaciones de encuentro con el juego, y eso nos da mucha más clarividencia. Por lo tanto, buenas noticias individuales, nos quedamos con el triunfo, nos quedamos también con, ojo, Marta Cardona, que no pudo jugar en la segunda parte, no fue su mejor partido en el día de hoy. No sé si tenía ya algún problema físico, no sé yo si es algo grave, parece que salió cojeando. Y por cierto, más allá de esto, también poner la nota con nuestra afición. Estuvieron ahí la peña de las pioneras blancas animando, por fin, una peña para el Madrid femenino, algo que nos va a venir súper bien para los partidos a domicilio, sobre todo para que sientan el calor de nuestra afición. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.